Buenas noches, señoritas. Muy Buenas buenas noches, niñas. noches. Buenas noches, Miss. Buenas noches, hijas mías. A ver, Noches, Miss. vamos a comenzar. Felizmente que se arregló mi lactón. Mi lactón estuvo malograda, no pude trabajar temprano. Bien. La primera clase, nosotros hemos trabajado una dinámica, ¿no es así? De los pupi términos. ¿Recuerdan? Sí, Hello. Miss. Ya, muy bien. Entonces, formamos de manera individual, hicieron su pupitérminos y formamos grupitos, ¿recuerdan? ¿Sí? Sí, Miss. Ajá, muy bien. Entonces, vamos a lo que no recuerdo. No llegamos a presentar los términos o sí llegamos a presentar el concepto de los términos, niña, por favor, díganme. Sí, Miss, hemos presentado, al menos el grupo número 3 ha presentado, Miss. Ya, lo ¿Se que acuerda pasa que es que ahorita no estoy con mi registro, yo anoto todo. Entonces, por eso es la yo duda. le Pero mandé yo creo que sí hemos a su presentado todo, correo, ¿no? Miss? ¿Faltaron Yo le algunos? mandé a su correo. Sí, yo le mandé a su correo, Miss. Como Ya, dijo el niña. correo, yo mandé. Ok, sí, he visto también a mi WhatsApp. Bien, esos son unos términos que nosotros tenemos que manejar, ¿no? Como es paradigma, ¿no? El grupo que expuso el grupo número. ¿Cuál fue el grupo? Bueno, ya no perdamos el tiempo. El grupo, les tocó. ¿A qué grupo le tocó paradigma? Al grupo 3, Miss. Yo lo presento. Ya. Bien. Entonces, como ustedes verán, yo también lo tengo listo. ¿No? Yo también tengo listo mis PPTs, tengo listo todo trabajo que les doy, yo primero tengo que hacerlo. Dime, Natalia, no, Marlene, perdón. Marlene Ramos, dime, hija. Te escucho, Marlene. Sí, Miss, buenas noches. Disculpe, Miss, la clase pasada no pude ingresar, tuve muchos inconvenientes, entonces no me han agregado a ningún grupo. ¿Cómo puedo hacer para presentar mi trabajo? Va a haber otros trabajos, mi amor. Ahorita ya no, porque ya lo han hecho. Entonces, cuando todavía estuviese pendiente de hacer, sí se puede integrar. En estos momentos ya está hecho. Entonces, no te preocupes. Yo tengo por norma, ya más o menos les estoy llevando. Me gusta trabajar siempre en grupo, dejar trabajo que lean, que busquen, porque es la mejor manera de que nosotros aprendamos. No te preocupes, no te preocupes. ¿Ya? Entonces, paradigma viene del griego, que significa modelo, ejemplo. Se dice que la concepción del paradigma viene desde la década de los años 60 y que se refiere a un determinado modelo de pensamiento o de interpretación de las entidades que se correspondan con una disciplina y sobre todo en un contexto sociohistórico. De cualquier de cualquier manera, circunstancia, siempre el concepto de paradigma es muy amplio y puede hacer referencia a un modelo complejo como la explicación de un fenómeno científico y también a algo tan informal y variable como la interpretación de las relaciones sociales. O sea, un paradigma puede expresar algunas veces un hecho científico, algo comprobable, algo verificable, como que también algo que no es a veces no es factible de comprobar, pero que se da en un contexto socio-histórico, ¿no? En ambos casos,
Siempre un paradigma va a determinar un entendimiento de las cosas que promueve una forma de pensar muy particular sobre otras, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros cuando empecemos a trabajar sesiones, que todavía nos falta, ¿no? Sesiones, programas, vamos a ver con qué paradigmas estamos trabajando, con qué corriente pedagógica estamos trabajando en el Perú. Por eso, estos son términos que vamos a utilizar nosotros a lo largo del trabajo de este ciclo. ¿Ok? Cuando decimos tendencia, voy a leer algunos porque ya ustedes han buscado simplemente para, yo siempre les muestro, porque para que algunas niñas o personas pueden creer, ay, la Miss no deja ese trabajo y ella para que no lo hagan. No, yo tengo todo, mami. Siempre, o en todo caso, se hace juntos, ¿no? En conjunto hacemos el trabajo. La palabra tendencia se origina del latín tendentis, que es un participio del verbo tender. También se dice tendere, cuyo significado significa dirigirse hacia una determinada dirección. El sufijo entia indica cualidad. Ustedes saben que en una oración, en una palabra, hay un sufijo, hay un prefijo, ¿sí? Pre significa que está antes y sufijo casi siempre al final. Entonces, es algo que se va a dirigir hacia a una dirección, pero teniendo en cuenta cierta cualidad. Por ejemplo, dice, ¿no? Debería ser ordenada, pero tengo tendencia a dejar las cosas fuera de su lugar. Es una cualidad. Tengo tendencia a dormir hasta tarde, aunque eso me perjudique en mi rendimiento laboral. Acá, esto, por ejemplo, este ejemplo, muy cruel, ¿no? Porque nosotros tenemos que tener la puntualidad, sobre todo en el trabajo. También se da la tendencia en grupos pequeños, en grupos pequeños o grupos mayores, como por ejemplo, ¿no? Cuando hay una tendencia, cuando viene un cantante, un rockero, no sé qué, acá en Lima se amanecen en el estadio para que entren a ver, pero ponle a ver que venga un poeta, que venga Delors, que escribió el Tesoro de la Educación, con la justa se iría una o dos personas, ¿no? Entonces dice, la tendencia del público es aclamar una obra. Ojalá que fuera así para todos, ¿sí? ¿No? Al menos en épocas de elecciones, dice, se ha vivido la tendencia de todos los ciudadanos. Y eso indica que va a ganar tal, ¿no? Como la tendencia acá en el Perú sí le falló se me fue el nombre, a las entidades que hacen las encuestas, se me fue el nombre. Bueno, a las entidades que hacen encuestas. Nadie pensó que el señor Pedro Castillo iba a ser presidente, ¿no? Ahí falló la tendencia pública. Bueno, estrategia. Estrategia es lo que vamos a usar bastante también esa palabra. ¿Qué estrategia voy a utilizar para enseñar tal cosa? ¿Qué estrategia tengo que hacer para lograr que los alumnos tengan una adecuada atención, para que tengan para que puedan captar mejor, para que puedan comunicarse mejor, ¿no? Entonces, eso significa estrategia. ¿Y saben ustedes? La palabra estrategia proviene de un término griego, ¿no? Que dice o sea, estrategia, pero sin la S, en donde estratos es el ejército y hago dirigir, porque la estrategia surge como tal término en los combates, en las guerras, ¿no? Las estrategias militares. Desde su origen, la palabra desde que apareció estrategia está relacionado con una planeación, con una táctica.
¿no? Y ahora nosotros entendemos a la estrategia como la acción, la disciplina de coordinar esfuerzos, administrar los recursos a través de toma de decisiones para un proceso. Estrategia, muchachas, se utiliza en todo ámbito, no solamente en educación. Y cuando nosotros utilizamos esos términos en nuestro trabajo pedagógico, a eso se llama un lenguaje colegiado de los docentes, lenguaje colegiado de los docentes, porque solamente hay estos términos que lo utilizan más frecuentemente los docentes, los profesores, como que también hay un lenguaje colegiado de los abogados, de los médicos, ¿no? Aprendizaje. Se denomina la acción y efecto de aprender. El aprendizaje es un proceso de asimilación de información, a través del cual se va a adquirir nuevos conocimientos, técnicas o habilidades. Eso significa que aprendizaje es adquirir, procesar, entender, aplicar una información que nos ha sido enseñada o que hemos adquirido mediante la experiencia a situaciones reales de nuestra vida. El aprendizaje no lo podemos hacer, no voy a decir, me imagino, alucino una manzana. Cuando yo quiero enseñar a los alumnos la fruta de la manzana, tiene que ser en un contexto real, en una situación de la vida diaria, ¿no? Y el aprendizaje no solamente es propio de los seres humanos, también algunos animales, sobre todo los domésticos, lo hacen, aprenden. Por eso es que se dice que el aprendizaje es observable tanto en los seres humanos como en los animales. ¿Alguna de ustedes tiene mascota? ¿Un perrito o algo? Las mascotitas generalmente nosotros lo adaptamos, lo formamos de acuerdo a nuestra forma de ser. Por ejemplo, en mi caso, yo tengo una mascotita que se llama Ico. Esta mascotita yo la tengo ya 10 años. Tiene 16 años mi perrita. Pero antes vivía en otro lado, con mi sobrino. Y era una perrita bastante, ella es un tipo de pitbull, pero no es esos pitbull toscos, ¿no? El pitbull tiene varias. Era bastante agresiva, no respetaba, y cuando miraba su sitio, comía peor que un cerdito. Por ahí pasa un problema, entonces mi sobrino me dice, tía, no seas malita, ¿qué pasa? 3 días tengo a mi perrita hasta que convenza a mi mami, pues, porque lo quiere botar a mi perrita, pero la perrita no tenía la culpa, estaba al fondo, y ahí hay una mampara, había una mampara que se para entrar, y la perrita con los cuetones se volvió loquita, pues, y se mandó abajo a la mampara, y mi hermana quería desaparecerla. Bueno, se quedó conmigo, 3 días, ¿no? Ya hasta 10 años, pero conmigo aprendió, ella tiene sus horarios para sus necesidades, donde come, parece que no hubiese comido, porque antes cuando comía todo, ella no, tiene su platito, nada fuera de ahí, su agüita, no me rompe nada, y así, o sea, sí aprendió. Y yo les aseguro, cualquiera de ustedes que tiene mascotita también, le han enseñado a que no ensucie la casa, que una serie de cosas. Entonces, sí hay un aprendizaje en un contexto real. El aprendizaje en nosotros, los seres humanos, es un proceso de estudio, de experiencia, de instrucción, de razonamiento y sobre todo de observación. Desde que sea el aprendizaje de las etapas más tempranas, vamos a tener mejores resultados, ¿no?
Y conjuntamente con este aprendizaje de algunas cosas, también tenemos que darle los valores, las actitudes, ¿no? Para que vaya el niño adaptándose a la sociedad en que se vive. Y así por el estilo tenemos nosotros también lo que es corriente, lo que es modelo, el enfoque, que cada una de ustedes, según el grupo que le ha tocado, han investigado y lo han puesto. No se olviden de subir cada grupo su trabajo. ¿Para qué? Para que sus compañeras tengan todas la definición de los 10 términos, ¿ok? Bien, el grupo que trabajó modelo, ¿quién fue? ¿Qué grupo trabajó la palabra modelo? Creo que debe ser el grupo 2, 3. No está presente Tres fue en en paradigma. ¿Cómo? Miss, el grupo 3 trabajó paradigmas. No, ya. Pero modelo, ¿qué grupo fue? Como les digo, no tengo mi registro acá porque yo todo apunto. ¿Se dan cuenta? Tienen que estar pilas, mis amores, porque si lo hiciste, lo presentaste y ahora no está, cambia la nota. ¿No? ¿Para qué? Para poder conversar, para que no solamente sea un monólogo de María Esther, porque esto ya lo han hecho ustedes. Entonces yo lo presento y ustedes deberían decirme, Miss María Esther, señorita, profesora, a lo que usted dice, nosotros tenemos otro agregado. Entonces nuestra clase va a ser mucho más dinámica. Pero si solamente hago un monólogo, ustedes se van a aburrir de escuchar mi voz. Por eso es que yo les dejo con tiempo para que ustedes puedan tener y para poder dialogar, mis amores. Todas estas palabras han buscado ustedes su definición, ¿no? Entonces, para que sepan ustedes, cuando yo deje un trabajo, en la siguiente ya vamos a dialogar, por favor. ¿Ya, niñas? Hay una Misita, lo variedad que de usted actitudes. Dime. Mis, disculpe, lo que usted está preguntando es qué tengo por agregar al significado de modelo, ¿verdad? Fue Claro. de mi grupo, ya, fue de mi grupo. Modelo es arquetipo o tipo de referencia para imitarlo o reproducirlo, Miss. Ajá. Bien, gracias. Mira, y yo tengo así, ¿no? Hay una variedad de definiciones de modelo. Es la representación de una realidad, la explicación de un fenómeno ideal, digno de imitarse, lo que ha dicho la alumna, ¿no? Con otras palabras, digno de imitarse. Puede ser un paradigma, un canon, un patrón o guía de acción, un prototipo, un arquetipo, que es algo que podemos imitar, ¿no? Uno entre una serie de objetos similares, ¿no? Es una representación parcial de una realidad, porque no podemos explicar una totalidad, ¿no? Entonces, siempre el modelo tiene un punto de partida. Hay un autor que lo da origen como todos los demás términos. Bien, se dan cuenta, yo con otras palabras y el grupo con otras palabras, pero es algo para imitarse, dicen, ¿no? Corriente. Línea de pensamiento e investigación definida. Dime, Flor Tello, te escucho, hija. Flor Tello, te escucho, mami. Disculpe, la semana pasada cuando hubo clase yo tenía inconveniencia con mi señal, estaba salí dentro, porque de ahí estaba formando grupo y no llegué a tener grupo maestro. En ese caso quería. No te preocupes. Ahorita ya no se pueden ir. Las niñas que no asistieron o que no participaron, no pueden incluirse en ningún grupo porque el trabajo ya está hecho. De que ya no hay forma de que se puedan incluir en ningún grupo, mis amores.
Vamos a tener, sí, más trabajos, no te preocupes. Yo siempre dejo bastante trabajo. Va a llegar el punto que van a decir, se pasa la Maristel, mucho trabajo. Pero es la única manera. Si tú lees, si ustedes leen, si ustedes investigan, se te va a quedar. Hay un dicho, perdón, sí, que siempre lo traigo a colación en cualquier trabajo. ¿Por qué? Es de Confucio. Confucio es el maestro chino. Él es el profesor bueno que le dicen en la historia de la cultura china. Y Confucio dice, no creo que ninguna de ustedes, porque yo veo que son unas chicas muy inteligentes, muy hábiles, hubo una vez un concurso de belleza acá en Perú, no recuerdo específicamente para qué era, y le preguntan a una candidata, ¿quién es Confucio? ¿No? ¿Y sabe lo que dice la señorita candidata? Ay, Confucio es el que me confunde. ¿Cómo pues una candidata a ser modelo que se supone, perdón, a ser reina de un país se supone que va a representar a todas las mujeres, nos va a representar un semejante torpe? ¿Con quién es Confucio? El maestro chino. Al igual como lo fue Aristóteles, Platón en Grecia, ¿no? Y Confucio dice lo siguiente. ¿Por qué les traje a cotación a Confucio? Lo que tú ves, te puedes olvidar. Lo que tú escuchas, te puedes olvidar. Pero todo aquello que tú lo haces, que tú vivencias al hacerlo, jamás te podrás olvidar. Eso nos dice Confucio. Entonces, ¿por qué es que yo dejo que revisen, que lean ustedes, que busquen en internet todo? Porque si lo buscas, te va a quedar alguito. A lo que ahorita, por ejemplo, si no lo hubiesen buscado usted y yo te presento, ya estarías aburrida. Ay, lo esto que no sé cuánto, ¿no? Pero ya así como la niña que participó, podemos dialogar. Bien. Cuando hablamos de enfoque, nos referimos nosotros a algo que está basado en una experiencia. Por eso hay tipos de enfoque empirista, que dice que tiene que haber una experiencia. Y hay otro enfoque que es el racional, que dice que todo tiene que estar centrado en la razón y el pensamiento. Entonces, pero nosotros, de acuerdo a los problemas cotidianos, podemos usar cualquiera de estos dos enfoques, ¿no? Bien, pedagogía es la ciencia de la educación, ¿no? Es el método para enseñar, cuyo objetivo es planificar, analizar, desarrollar, evaluar procesos de enseñanza y aprendizaje. Pretende mejorar una realidad educativa en todos sus ámbitos, en el ámbito familiar, en el ámbito escolar, en el ámbito social, en el ámbito laboral. ¿No? Y procede del griego, disculpen ustedes que no sé leer muy bien, ¿no? Ahí está, del griego, no sé cuánto, el paidos, que significa niños, ¿no? Y conducir. Nosotros con la pedagogía vamos a enseñar a nuestros alumnos a que aprendan.
utilizando ciertas técnicas, ciertos principios, ciertos métodos. Y podrán creer ustedes que la pedagogía ha ido evolucionando conforme ha ido evolucionando el hombre. Hay una variedad de pedagogías. Comenzamos con la pedagogía de la época antigua hasta llegar ahora a la pedagogía del conocimiento, ¿no? En el siglo XXI. Que solo vamos a ver conforme vamos avanzando, sino que estamos viendo las definiciones de lo que hemos visto. También nosotros tenemos que trabajar los modelos pedagógicos, ¿no? El modelo pedagógico, siempre, todo pedagogía, todo, y cualquier modelo pedagógico tiene que estar dentro de un contexto social, histórico, geográfico, culturalmente especificado, determinado. Sí podemos coger como guía para ver nosotros algunos modelos pedagógicos y ver cuál va acorde con nuestra realidad. Entonces tenemos que un modelo pedagógico viene a ser la representación de las relaciones que existen en un proceso de enseñanza-aprendizaje. Siempre que hay enseñanza va a haber aprendizaje. Bien. El modelo pedagógico siempre tiene los siguientes elementos. Y después de aquí al mes de junio, ustedes van a decir, mira, acá está lo que dijo Maricela en la segunda clase. Por eso que mis PPTs tienen fecha y digo primera, segunda clase. ¿Para qué enseñar? Dice un modelo pedagógico. ¿Para qué enseñar? Para que conozcan los propósitos de lo que voy a trabajar. ¿Qué voy a enseñar? Contenidos. ¿Cuándo enseñar? La secuenciación de tiempo. Si se cumple o no se cumple, hay que evaluar. ¿Cómo voy a enseñar? A través de un método. ¿Con qué enseñar? Con recursos. ¿No? Como ustedes ven, acá está lo que yo les digo. En un contexto sociocultural, histórico, geográfico. ¿No? Si yo estoy en una zona rural, mis recursos tendrán que ser de esa zona rural para que el niño pueda valorar su realidad. Bien. Bien. Entonces, así como hay una pedagogía, también existe lo que es la didáctica, ¿no? La didáctica deriva del griego didácticos. Y es el resultado de dos componentes bien diferenciados. Didasco, que se traduce como yo enseño, ¿no? Y el sufijo ico, que significa relativo a algo, ¿no? De lo que yo voy a enseñar. En síntesis, la didáctica es el arte de enseñar, es el arte de direccionar técnicamente el aprendizaje. La didáctica es parte de la pedagogía. La pedagogía es la ciencia de la educación, ¿no? Y la didáctica es parte de esta pedagogía, ¿no? Que describe, que explica y fundamenta los métodos más adecuados y eficaces. ¿Para qué? Para conducir al alumno, al educando, a una adquisición progresiva de hábitos, técnicas, es decir, para que tenga una formación integral.
Es así que en este contexto surge la palabra fenómeno educativo, ¿no? Pero para poder entender este fenómeno educativo, tenemos que conceptualizar tres grandes dimensiones, que es educación, enseñanza y aprendizaje. ¿Ok? Hay dos niñas que no han tenido, para buscar definiciones, creo, Flor Tello y una más que me dijo temprano, que es la niña que tampoco estuvo temprano, que no entró a la clase pasada, aparte de Flor Tello. Jenny Yo Miguel, mismo. Miss. ¿Quién? Jenny Miguel. Ya, las Divina. dos van a buscar la definición. Esta es la que yo tengo, la definición de, tomen nota, fenómeno educativo. Maestra, disculpe, buenas noches. Quien le saluda es Yesenia Nampa, tampoco ingresó la semana pasada a su clase. Ya las cuatro, ya no más, porque no, son tres, porque es Miss, poquito. buenas noches. Yo tampoco no puedo entrar. Soy Jimena Yesenia Chipiruna. Nampa, ¿cómo se llama? La niña Flor Tello y la primerita que habló. Si hay otra, ya va a salir otro trabajo. Las tres, Yesenia Nampa, Flor Tello y la primera niña, ¿cómo me dijo que se llamaba? Por favor, Jenny Miguel, Miss Albines. Miguel, ¿no? Sí, Miguel Albines. Jenny Miguel Albines. Y a Miguel Ortiz, ¿ok? Jenny Miguel, Miss. Jenny. Y Flor Tello con la niña Anampa. Las tres van a buscar el fenómeno. ¿Qué cosa es un fenómeno educativo? Y con un ejemplo de un fenómeno educativo, y también buscar la definición de lo que es educación, enseñanza y aprendizaje, ¿ok? Ya ustedes me dirán, Miss, usted nos dio esto, pero hemos encontrado esto. El próximo miércoles. Bien. Educación es el conjunto de conocimientos, órdenes y métodos por medio de los cuales se ayuda al individuo en el desarrollo y la mejora de sus facultades cognitivas o intelectuales, morales y físicas. Según Albert y Coles, en 1990 nos dice que la educación no crea facultades en el educando, sino que coopera en su desenvolvimiento y precisión. Enseñanza. Es el proceso mediante el cual se van a comunicar, se van a transmitir conocimientos especiales o generales sobre una materia. Este concepto es mucho más centrado, mucho más restringido que el de educación, ya que tiene por objeto la formación integral de una persona, la educación, mientras que la enseñanza se limita a transmitir por diversos medios determinados conocimientos. El aprendizaje es la acción de instruirse y el tiempo que dicha acción demora. O sea, la acción de instruirse y su tiempo que demora esa acción. Se dice también que es el proceso por el cual una persona es entrenada, ¿no? Para dar solución a diversas situaciones. Esto va desde la adquisición de datos hasta una forma más compleja de recopilar y organizar información, ¿no? Entonces nosotros tenemos que vamos a ver el fenómeno educativo en donde tenemos la educación, la enseñanza y el aprendizaje. Actualmente en el ámbito educativo es necesario construir nuevas vías, ¿no? En la formación de los educandos.
por medio de acciones que van a promover igualdad o equidad, trabajo en conjunto dentro y fuera de las aulas. El papel de los docentes como parte primordial en el fenómeno educativo actual es contribuir ¿a qué? A la búsqueda de la mejora y transformación social, ¿no? Como un motor preponderante dentro de las acciones de dicho campo. La enseñanza, la educación y el aprendizaje son los componentes con los cuales podemos entender el fenómeno educativo. No como hechos aislados, como entes aislados, sino como tres ejes, como tres puntos primordiales para el proceso, ¿no? Para el proceso educativo y la práctica educativa. La práctica docente es parte de esta transformación. Esta transformación que es dentro y fuera de la institución. Porque el maestro trasciende con sus alumnos. Al trascender sale de las aulas. Por eso es que nosotros tenemos que tener mucho cuidado al ejercer nuestra profesión. Bien. Siempre al término de cada clase, yo pongo a qué conclusiones llegaste. Siempre. Para que cada una de ustedes, no es grupal, va a poner, lee y lo que ha escuchado va a poner 1, 2, 3, 4, 5 conclusiones. ¿Ok? Bien. No me digas que me salí. Disculpe, no se ve nada en la pantalla. No hay nada, mami, porque he dejado de compartir, preciosa. Ahorita estoy abriendo otro PPT. Ajá. Muy bien. Dicho, ya hemos visto, ya hemos revisado todos los términos que tenemos que utilizar. ¿Ok? Entonces ahora ya vamos a empezar. Esta tendría que ser nuestra tercera clase, pero yo he tratado, como ya lo hemos hecho, y ustedes también han hecho los términos, ¿no? Y se va a complementar con la información que nos va a dar Flor, Jenny y Anampa el otro miércoles sobre el fenómeno educativo. Aquellas alumnas que no tienen grupo, no hay forma de integrarle, mis amores. Vamos hablando y de pronto va a aparecer algo para que ustedes puedan trabajar. ¿Ok? Mi delegada del curso, la delegada del curso, tome nota de las niñas que dice que no tienen grupo. He visto que hay una chica Marisol que dice que no tiene grupo. Tome nota, delegada, por favor, y después me avisa cuando yo diga trabajo para las que no tienen grupo. ¿Ya? Ya tiene Jenny Miguel, Flor Tello y Anampa. Ahora, he visto por ahí que sale una niña Marisol que dice no tengo grupo. Por eso, en mi curso, mis amores, les voy a pedir un favor. No me falten. No me falten. Bien. Vamos a empezar a trabajar ya el siguiente punto del sílabo. Sistema educativo peruano. ¿Qué entendemos, niñas mías, por sistema educativo peruano? ¿Quién quiere intervenir? ¿Qué entendemos nosotros por sistema educativo? No es necesario que busquen en el internet, no.
simplemente, ¿qué entendemos? Dime, Lucero Gómez, te escucho. ¡Au! Sí, Miss, ¿qué tal? Buenas noches. Sí, un modelo de programación a seguir. ¿Ya? Lucero Gómez nos dice que es un modelo de programación a seguir. Muy bien. ¿Otra niña? Au. Un sistema educativo que está conformado por educación básica, Miss, y educación superior. ¿Cómo, mami? No te entendí. A ver, dime. Está conformado por educación básica y educación superior, Miss. Sistema educativo. Ya. ¿Quién eres? Ramo Vázquez, Miss. Ramos Vázquez. Bien. A ver, ¿quién más se levantó la mano? A Marlene. Listo. Y Jenny Miguel, dime. Mis buenas noches, ¿me escucha? Sí, mami, si te escucho. Bueno, el sistema educativo está supervisado por el Ministerio de Educación. Adicional también lo ve tanto provincial como municipal, ¿no? A nivel nacional. Ese es el Ya. concepto que le puedo dar. Bien, Gracias. gracias. Muy bien, niñas. Bien, claro, eso es lo bueno. Tienen idea de lo que es el sistema educativo peruano. ¿No? Es la manera, también, el sistema educativo peruano, sí, es como, cada una de las que ha versado tiene parte de lo que es, ¿no? Nosotros tenemos que el sistema educativo peruano, pues es la forma como se brinda también la educación en nuestro país. Para eso existe el sistema peruano, ¿no? Que sí vamos a ver niveles, que sí va a ser a nivel nacional, a nivel de Lima, a nivel de provincias, ¿no? Entonces, y que sí tiene, vamos a ver. Entonces, nuestro sistema educativo peruano tiene pues, es la forma como brindamos la educación en en nuestro querido Perú. Y eso tiene un sistema. El sistema educativo peruano tiene soportes. Uno de ellos es la Constitución peruana. Otros, la Ley General de Educación. ¿Alguien sabe qué número es la Ley General de Educación? Miss, la 28044, Miss. ¿Quién eres? Ramos, Miss. Ramos Vázquez. Ya, gracias, sí. La Ley General de Educación es la 28044. Y las políticas educativas. Bien. Cuando nosotros nos referimos a la Constitución Política del Perú, ¿no? Es la ley de leyes, la Carta Magna, ¿ok? El que tiene más de 279, si no me equivoco, de pronto me vaya la memoria, artículos. Y están divididos en dos partes. Uno, la Constitución para la persona y el otro para la sociedad, ¿no? Entonces tenemos nosotros que tenemos más de 200 artículos en la Constitución peruana. Pero ustedes saben que específicamente los artículos del 13 al 19 se refieren sobre educación, de los 279 artículos que tiene. Ya, esa niña Marisol, creo, hay una niña Marisol que estaba poniendo que no tenía grupo. ¿Está presente Marisol? Sí, Miss, buenas noches. En la clase anterior entré muy tarde y Ya, ¿tú no, eres no Marisol? pude. Marisol, Rita Marisol González Pajuelo. Marisol, ¿qué eres, amiga? Amiga, perdón, niña. Rita Marisol González Pajuelo. González Pajuelo. Así es. Ya, su trabajo va a consistir, señorita, en presentarnos los artículos del 13 al 19 de la Constitución Política del Perú. ¿Ok? Ese va a ser su trabajo para el próximo miércoles. Por eso les digo a las niñas que no han presentado un trabajo, que no han estado ese día,
Va saliendo los trabajos. ¿Se dan cuenta? Ya creo que a nadie más le falta grupo. Bien. Gracias. Ya, niña. En estos artículos del 13 al 19, entre ellos dice que la educación es gratuita y que se tiene que brindar a todo ciudadano que ha nacido en el Perú o que vive en el Perú sin distingo de raza ni de credo. Entonces, la educación es gratuita y se tiene que brindar sin distingo de raza ni de credo a todo ciudadano nacido y que vive en el Perú. Que el 5% del Producto Interno será destinado para la educación. Si esto fuera verdad, señoritas, otro cantar sería la educación en nuestro país. ¿Ya? El 5%. Inclusive el gobierno de Alan García creó eso, ¿cómo se llama? Es el del 18%, ¿cómo se llama? Dios mío, ¿qué me pasa? No me acuerdo. Hay una bonificación del 18% que dieron a todas las compras, las cosas que hacemos. Eso dijo que no iba a entrar al erario nacional, sino que iba a ser directamente destinado para educación. Y GB, con ese 18%, otro cantar sería. Ni el 1% nos dan. El maestro tiene derecho a una formación continua. Sí, hasta la pandemia, hasta el 2021, sí se ha dado, sí se sigue dando. La formación continua es que el ministerio capacite a sus maestros. Y eso sí lo ha hecho. Eso sí lo ha hecho. Pero los maestros han sido bien reacios. Bien reacios. Señoritas, la que hablas ha sido y es capacitadora a nivel nacional del Ministerio de Educación. Y comenzamos por allá. Yo comencé por allá, por el año, en el año 99, a capacitar. ¿Por qué? Me capacitaron a mí primero y me gustó y además saqué buena nota y me invitaron a participar. Y desde ahí siempre he capacitado con todas las universidades a nivel nacional, ¿no? A diferentes puntos del país. Pero hemos tenido que luchar, mis amores, para que el maestro vaya. Primero, se dijo que el maestro que asista a su formación continua en horario alterno. O sea, que si el maestro trabajaba en la mañana, iba a capacitarse en la tarde. Se le daba almuerzo, se le daba lunch y su pasaje. Uy, nos decían hasta de lo que nos íbamos a morir. ¿No? Porque decían todo el día fuera de mi casa, no sé, ay, todo, ya. Después dijeron, no, todos en la noche. Mañana y tarde todos van a estudiar en la noche. No, que no sé cuánta, que Dios santo. Por fin dijimos sábados y domingos. ¿Qué se creen ustedes que van a aprovecharse de su descanso? Nada era bueno. Pero así hemos logrado capacitar a bastantes maestros. Y bien reacios los colegas, bien reacios. Pero sí, eso sí se ha cumplido. Claro, ¿por qué? Porque no salía del dinero del gobierno peruano, sino la UNESCO nos pagaba y el Banco Mundial. Bien, entonces tenemos nosotros que la Constitución Política del Perú, pues, es un soporte del sistema educativo peruano. Y que el próximo miércoles la señorita Marisol nos va a ilustrar sobre los 6 artículos de educación que dice la Constitución Política del Perú. El otro soporte que tenemos son las políticas educativas. Estas políticas educativas, señoritas, es el punto más débil, más álgido que tiene el Perú en su sistema. ¿Por qué? Porque cada presidente que se sienta en el gobierno dice políticas educativas y cada uno es peor, mucho más peor que el otro. O totalmente indiferencia. ¿No? Terrible. Pero nosotros hemos tenido y tenemos lo que llamamos el proyecto educativo peruano. ¿Ok? Que dura 15 años. Y gracias a ese proyecto educativo,
los maestros y el currículo que tenemos, hemos seguido trabajando. Porque, señores, cada presidente nos han hecho cada cosa a los profesores. Por ejemplo, de todos estos que están ahí, el presidente Fujimori fue el que más daño nos hizo a todos los maestros. Bueno, todos tienen parte de culpa, pero él más. ¿Por qué? En su gobierno de él, mandó a hacer, según él, bastante colegios, claro, que parecían la casita de los chanchitos, que si venían fuertes vientos se caían. Ya, eso, en lo que se refiere a infraestructura. En cuanto a sueldos, nunca nos aumentó, pero sí quitó lo que era profesionalización docente. ¿Qué significaba eso? Que antes, pues, había muchos maestros que no tenían título, porque los que son de provincia, sus papás les contarán que los profesores eran aquel que tenía hasta el quinto año de secundario. ¿Por qué? Porque nadie quería ir a provincia. Entonces se le nombraba, pero la ley decía que tenías que irte a profesionalizar. O sea, estudiar la carrera. Y Fujimori lo quitó eso. Luego, a diferencia de los militares y de los policías, a estos señores, policías y militares, que hacen su labor y ellos no tienen la culpa, ellos, cuando salen de la escuela, o sea, los oficiales sobre todo, sus tiempos que han estado en la escuela se los consideran como tiempo de servicio. O sea, salen el alférez, es un año de alférez y al siguiente año ya puede ser teniente. Porque como tiene 4 años de escuela, más un año de alférez, son 5 años que requiere para que ascienda. Nosotros los maestros, en ese entonces, había la ley que decía que cuando una docente mujer cumplía 12 años de servicio, recién se les iba a considerar no los 5 años de estudio de la universidad o del pedagógico, sino 4 años. Y el varón docente, cuando cumpla 15 años de servicio, ¿qué tal diferencia, no? Un soldado, un policía, sale de la escuela, ya tiene 4 años de servicio. El profesor que forma a toda esa gente, con señor Fujimori, antes de Fujimori teníamos 12 años que tener trabajando como maestros para que nos sumen 4 años de universidad o de pedagogo. Y el varón tenía que cumplir 15 años para que le sumen. ¿Qué tal? ¿No? Después suspendió el ascenso. Antes se ascendía cada 5 años. Él le entró la gana de fastidiar al maestro y dijo, no hay ascenso, congeló los ascensos. Fregados, no había ascenso y por lo tanto no podía ganar más. Y si hubo capacitaciones era porque pagaba, como les digo, el Banco Mundial y de ahí se agarraba él también algo. Entonces fue el hombre más nefasto que tuvimos. Después vinieron otros también. A Toledo, poco nada le importaba a él, más que celebrarse, ir a tomar, a vacilarse, a todo eso. Esa era su vida. Y robarnos, porque nos robaba. Igual que el chino también robó un montón, pero más era con las drogas. El chino es un presidente de narcotráfico. Él traía las drogas y las vendía y bueno, él era, o sea, si nos robó poco, pero más se enriqueció con el narcotráfico. En cambio, el señor Toledo, él nos robó su esposa más, con el cuento que se llevaba las joyas, porque había en el Museo de Pueblo Libre de Historia, en el sótano que estaba bien resguardado, había las joyas que se habían encontrado en la época de los incas, con diamantes,
con turquesas, con todos, con rubí. La bendita Elian Toledo dijo, no, yo voy a llevar las originales porque al Museo de Italia porque quieren que haga una exposición. Se los llevó y nunca los trajo. Ellos sí nos robaron. Y por el maestro nos daba una bonificación que solamente cobrabas una vez, un mes. De ahí punto. El señor Alan García, bueno, porque su mamá era maestra, nos aumentó 50 soles, 100 soles 2 veces. Hizo los colegios emblemáticos, ¿no? Y en su época de él, es que se promulgó el primer PEN que hubo, primer proyecto educativo peruano. ¿No? En su época de él, también se dio la nueva ley magisterial. Pero él fue más consecuente en ese aspecto. Él decía que el maestro que quería se quedaba con la ley antigua y el maestro que quería se pasaba a la nueva ley de la carrera magisterial, ¿no? Bueno. Pero ninguno de estos presidentes se dieron para ver que no nos quiten, para que nos reiteren el ascenso, nada de eso. Entra Humala, que también nos robó un montón. Pero él pensó que todos los maestros éramos sus reclutas, que éramos soldados. Y él dijo, no se pregunta a nadie, todo el mundo pasa la carrera magisterial y se acabó, y el que no tiene título a su casa. Y así lo hizo. También habían colegas que con 20, 25 años no habían sacado su título, pues también se pasan. Si la ley decía 6 años como máximo para que saques tu título. Y los mandó a su casa. No tienes título, gracias por los tiempos prestados y chao. Y encima, nadie dijo nada cuando él dijo bien, nos robó 5 años a todos los maestros. No, o sea, si tú estabas en el segundo nivel, él te bajó al primer nivel. Y si estabas en el primer nivel, te puso en el nivel 0. ¿No? En donde, que para que asciendas, hay un examen que se da, si apruebas asciendes, y conforme va pasando eso, tienes que hacer un libro, tienes que hacer una serie de cosas, ciertos requerimientos que son necesarios, sí, pero la investigación se da, pero tú a veces no puedes publicar porque es plata, gasto de plata. Eso hizo el bendito Humala, nada bueno. Kuczynski fue el que nos humilló junto con su ministra, la Marilú, ¿no? En ese entonces, el profesor Pedro Castillo, líder nato, movilizó como nunca. Todos los maestros venían del norte, sur, este, oeste, a Lima. Nunca se vio tantos maestros juntos. Yo recuerdo que estaba capacitando en Pomabamba. Ese es casi el último rincón de Ancash. Y me tocaba venir a Lima, era un fin de mes. Cuando vine, Dios mío, nunca en mi vida había visto tantos colegas juntos. No, no estaba en Pomabamba, estaba en la región Junín, ¿no? Y nunca había, Dios santo, ¿no? Yo me iba para la Panamericana Norte y por el 2 de mayo todo eso, no terminaban de pasar los maestros y no se hizo destrozo alguno. Las armas que tenían el maestro cuando iban gritando, haciendo sus arengas, era un cuaderno y un lápiz. En ese entonces estaba capacitando con la Universidad Ceres Sapiens, en la región Junín. Y los directores también se unieron. Los directores de la región Junín fueron los más identificados con sus colegas los maestros, porque primero son maestros y después son directores. Fueron a la región, a la región de Junín,
Todos en un sobre entregaban su resolución, su cargo y las llaves del colegio. Y se vinieron a la huelga. Como nosotros en ese entonces estábamos capacitando a puros directores, también nos dio pena porque ellos dormían en la calle. Le llevaban varias cosas a los colegas. Frazadas, colchones, todo, ¿no? ¿Y qué hacía la policía? Esperaban que sea a las 7 de la noche. Ellos estaban al frente del Congreso paraditos, sin hacer destrozos, y salían los chamumpis, no sé cómo, y los mojaban, sabiendo que la gente venía de provincia y que solamente venían con ese buzo y un cambio más. Y cuando quisieron hablar, no podían entrar todos, lo mandaron al presidente a Castillo. No lo recibió. ¿Por qué? Porque el SUTE estaba vendido. Por eso yo nunca he sido de SUTE, ni ya, ahora ya pues menos, ¿no? Y no lo recibió, nos humilló, y querían que todos sean licenciados con título, hasta magíster, para que sean, cuando la ministra de Educación ni bachiller era. ¿Cómo podía exigirnos? Por eso que vino el golpe y lo descubrieron a Cusín, que lo votaron, entró Vizcarra. ¿No? Bueno, él apoyó y dejó formulado el último proyecto educativo nacional que tenemos. ¿No? Pero, como estaba yendo bien, lo sacaron. Porque para mí, en mi opinión personal, las vacunas eran experimentales. Y si él quiso ponerse a riesgo de que si se va a morir va a seguir vivo, ¿por qué le van a condenar por eso? Pero no, porque fue el primero en vacunar. Era vacuna experimental. Pero bueno, ya. Y lo reemplazó Sagaste, que no hizo nada por nadie. Solamente en comprarse flores, alfombrar el Congreso, nada bueno. Después, nunca, le decían el presidente más mudo que hemos tenido. Después entró otro presidente que lo sacó a él, no me acuerdo su nombre, porque no duró ni 2 días. Bueno, y así. No, después de Vizcarra entró Merino, pero que no figura porque duró 3 días. Y finalmente llegó el presidente Castillo. Con toda la ignorancia que dice la gente que es, no puede ser un magister, no puede ser ignorante. Que no puede hablar como nuestro castellano, diferente. Porque quién no sabe que la gente de provincia, sobre todo en nuestra sierra, ahí no hay la I, ¿no? Siempre nos dicen, yo te quiero mucho. ¿Por qué? Porque está suprimida las vocales débiles. Pero es su forma de hablar. Que porque usaba sombrero, que porque esto. No lo dejaron gobernar. Todo eso. Ahora, alguien dice algo con todos los problemas que hay. Nadie. Y él hubiese podido, en mi opinión, él hubiese podido hacer muchas cosas, pero no lo dejaron hacer. ¿Cómo pueden saber que eres mal presidente si te sacaron antes del año? Y entró después la señora que está ahora. ¿Ya ves? Ahora también ella está denunciada. O sea que muy poco o nada hicieron por educación. Esa es nuestra realidad. Vino la pandemia. Gracias al proyecto educativo, el PEN, es que y al nuestro currículo hemos podido seguir trabajando a los maestros. Ha habido capacitaciones virtuales, sí, ¿no? Pero ahora ya todo es más virtual. Pero ya muy poco los maestros, no sé, no aprueban los exámenes, una serie de cosas. Hay que ponerle voluntad. El cambio está en nosotros, los maestros, para que estas políticas educativas sean realmente políticas educativas, ¿no? No hay nada. Nada de nada. Los únicos que se pueden salvar así por un perito es el Alan García con el Vizcarra, porque fomentaron el proyecto educativo peruano. Uno el primero y Alan y Vizcarra el segundo. Pero este es el punto más débil que tenemos en el sistema educativo, porque cada presidente entra, hace lo que quiere, no hace lo que no hace nada. Ahora dice que van a cambiar el currículo. Cuando el maestro recién se está empoderando con este currículo del 2018, va a haber cambios. Bueno, esas son las políticas educativas. Entonces, ese es el soporte que tiene
el sistema educativo. Y llegamos a lo que es la Ley General de Educación. La Ley General de Educación, la 28044, como muy bien lo dijo la niña Miguel, ¿no? Cuando hablaba de los niveles. La Ley General de Educación, la 28044, ¿no? Nos habla de la forma en que se brinda la educación en el Perú. Ahora la educación en el Perú se da en dos grandes momentos. El momento de la educación básica y el momento de la educación superior. Cuando nosotros Inicial, primaria y secundaria, Miss. Inicial, primaria, secundaria. O puede ser Bien. Los niveles son nivel inicial, nivel primario y nivel secundario. De esto hablamos en la básica. La educación básica. Cuando hablamos de esos audios, recuerden las normas de convivencia, mis amores. Miss Flortello tiene el audio activado, por favor. Muy bien. Así la delegada o cualquier alumna comunique, porque la alumna que me interfiere en clase, yo le bajo 5 puntos. Entonces, nosotros tenemos que en la educación superior tenemos una sola modalidad. Ahora son dos, ¿no? Por el momento, pero es la regular. La regular o presencial y la virtual, que se dio por lo que era la pandemia. ¿No? Pero ahora, no quieren que haya virtual, pues, pero felizmente que el pedagógico Rockefeller sí ha apelado y ha conseguido que sigamos con lo que es virtual. Sí va a haber clases presenciales, pero para aquellas alumnas que están en Lima en determinadas fechas, ¿no? Bien. También existía un régimen mixto, que solamente hasta ahora es lo que lo está dando la cantuta, ¿no? En donde el alumno viene en determinadas fechas, escucha presencial y luego se lleva su material y viene en las fechas de julio a dar examen, se lleva otro material y en diciembre viene a dar su examen de eso que llevó y se quedan en enero, febrero para tener clases presenciales, ¿no? Pero legalmente ya no debe existir, ¿no? Volvió a entrar nuevamente esto cuando surgió lo de la modalidad virtual, pero por pandemia, ¿no? Entonces, esto es lo que nos dice la Ley General de Educación. Entonces, vamos a empezar nosotros a ver el nivel de educación básica. Ahora bien, ¿hay alguien que le falte trabajo? ¿Que no estuvo en la primera clase? Bien. Yo, Miss. No, pero ya tú tienes grupo, pues, Marlene. Tú ya tienes trabajo. Era para dar un trabajo más. ¿No? Ya como le dije, Miguel, Flor Tello y Anampa tienen su trabajo. Y Marisol también ya tiene su trabajo. Entonces quiere decir que nadie falta. A mí me habían dicho, creo que había un varón. Disculpe, Miss, Marlene Ramos no tiene, dice. Sí, pero le estamos dando el trabajo que busque. No, Miss, se está confundiendo. Marisol, ¿no? González, sí, Marisol, Miss González. Marlene Ramos es otra niña. Sí, Miss. Ya, hija, gracias. Miss, buenas noches. Miss, buenas noches. Buenas noches, le saluda Ítalo. Ítalo, ¿qué eres?
Ítalo Manuel Arnau Puelles. Yo trabajé la semana pasada, tengo grupo, profesorita. Trabajé. ¿Tú tienes grupo? Sí, Ah, de ya la no, clase los que pasada tienen sí grupo tengo no hay grupo. problema. Sí, sí, sí. Solo Ya. para hacerle ¿Y presencia. Jenny? Miss, buenas noches, yo no tengo grupo. ¿Cómo que? Miss, buenas noches. Yo tampoco no tengo grupo. Pero yo estoy que Miss, hablo ya, buenas noches. Yo tampoco no tengo grupo. Ya, anótense con la señorita delegada, ¿ya? Del salón. Ya, listo. Anótense con la señorita delegada. Yo le voy a dar un tema. En el aula tenemos nuestra delegada de mi curso. Bien. Vamos a hablar ahora del sistema de la educación básica. ¿Ok? Aunque ya nos queda poquito tiempo, pero no importa. Bien. En la Ley General de Educación nos habla de los fines y objetivos de la educación peruana, de la estructura del sistema educativo, ¿no? Esa estructura del sistema educativo nos habla de un currículum, nos habla de la organización de la educación básica y la normatividad. Bien. El sistema educativo en nuestro Perú es sistemático y tiene que orientar la acción educativa. Siempre que hablamos nosotros de una acción educativa, hijos míos, esta tiene que responder ¿a qué? A las necesidades, a los intereses, a las necesidades, a los intereses, a las características. En esas características están las experiencias, los saberes que tiene el educando y sobre todo al estilo y ritmo de aprendizaje, que eso es diferente de cada niño. ¿Ok? Entonces, esto es cuando hablamos nosotros del sistema educativo peruano, ¿no? El currículo básico lo vamos a ver, ¿no? Y ahora vamos a ver la organización de la educación básica. La normatividad lo van a ver los alumnos, los 4 alumnos que faltan, creo. Ahí le voy a dar el trabajo con la delegada, o lo voy a poner en el WhatsApp. Bien. La educación básica en el Perú, la educación básica regular. Acá están los artículos de la ley que habla sobre la educación básica regular. El artículo 20, 21, 22, 23, 24, 25. Habla de lo que es la educación básica regular. Nos dice que la educación básica regular está organizada por niveles, por ciclos, por grados. Cuando nosotros hablamos de niveles, estamos hablando del nivel inicial, primaria y secundaria. Cuando hablamos de ciclos, en educación inicial se dan 2 ciclos, primero y segundo. En primaria es el tercero, el cuarto y quinto ciclo. En secundaria es el sexto y séptimo ciclo. Cuando hablamos de grados, en educación inicial no hay grados. Lo que hay son grupos etarios. Cuando hablamos de educación inicial, no hay grados, hay grupos etarios. Cuando decimos grupo etario, se refiere a la edad. Grupo etario es sinónimo de edad. Por eso es que en el primer ciclo se trabaja con los niños de 0 a 2 años. En el segundo ciclo trabajamos con los niños de 3 a 5 años. En educación inicial hay grados. A ver, dime, Daily Llanos Tello. Daily Llanos Tello, dime. En educación inicial, ¿se trabaja? ¿Hay grados?
Dailin, 0 balas. Lucero Gómez, dime. Sí, Miss, buenas Sí, Miss, noches. buenas noches. Es por grupos etarios, o sea, por edades. Muy bien, Lucero Gómez. Muy bien, estás atenta. Muy bien. Yo acabo de mencionar que en educación inicial no hay grados, sino grupos etarios, que es sinónimo de edad. Entonces, cuando nosotros vamos a empezar a trabajar por grupos etarios, se refiere a edad. En primaria sí hay ciclo, hay grado, perdón. El tercer ciclo tiene primer y segundo grado. El cuarto ciclo es tercer y cuarto grado. El quinto ciclo es quinto y sexto grado. En secundaria, el sexto ciclo tiene primer y segundo grado de secundaria. Y el séptimo ciclo tiene tercero, cuarto y quinto grado de secundaria. Entonces, esta es la organización de cómo se da la educación básica regular. Tiene niveles la educación básica regular, tiene ciclos, grupos etarios y grados. Entonces, cuando nosotros hemos hablado también del sistema, hemos hablado de las modalidades, ¿no es cierto? La educación básica especial, la educación básica regular y la educación básica alternativa. Estamos en estos instantes, hemos visto lo que es la educación básica regular. Disculpe, Miss, ¿puedo hacer una pregunta? ¿Te escucho? ¿A qué se le dice educación básica especial? Sí, ahorita, mi amor, ahorita te contesto, ¿ya? Ahorita te digo. Como estamos trabajando, hemos empezado a ver la organización. Acá están las modalidades que se dan en educación básica regular. Estamos viendo lo que es básica regular. Sí te voy a explicar, preciosa, un ratito, ¿ya? Ok, Miss. Ahorita, mi amor. Diana Torres Mondragón, ¿estás? Diana Torres Mondragón, no está. Elizabeth, no sé qué cosa era su apellido, solamente dice Elizabeth. ¿Estás? Tampoco. Vas tomando nota, ya, preciosa. Freddy Guamán Monroy. No, perdón, Frida. Hay tres Elizabeth. Miss, quisiera que diga el apellido. Por ejemplo, mío No tiene tiene apellido, apellido. que no tiene apellido acá. Acá dice Elizabeth. Elizabeth y no tiene apellido, no sé quién será. Ya, Miss, gracias. Ese es lo malo que no tienen que poner su nombre y apellido, ¿sabes? Porque a las tres le ponemos falta. Gisela García. No está. A ver, Ítalo. Ítalo. Dígame, profesorita, sí le escucho. Por favor, hijo, ten la bondad, ayúdame con leer lo que dice educación básica regular. Ok. Educación básica regular. EBR. No se nota muy claro, profesorita, pero bueno, educación Ya, a básica ver. regular. Sí, es que EBR. dado ahí se ve así. Sigue. Educación básica regular, EBR. Es la modalidad dirigida a atender a los niños y niñas y adolescentes que pasan oportunamente por el proceso educativo de acuerdo con su evolución física, afectiva y cognitiva desde el momento de su nacimiento. Esa modalidad se organiza en 3 niveles: educación inicial, educación primaria y educación secundaria, y en 7 ciclos, creo, dice. En 7 ciclos. Gracias, Ítalo. Para eso le llaman, para que me ayuden a leer. ¿No? Bien. Entonces, es lo que estamos viendo. Hemos visto la organización de la educación básica regular y aquí estamos
redondeando la parte con la parte que sea, ¿no? Hemos visto que hay inicial, educación primaria, educación secundaria. En educación inicial no hablamos de grados, sino de grupos etarios. En educación primaria y educación secundaria vamos del tercero al séptimo ciclo, que será todo lo que es la educación básica regular. Bien. Cuando hablamos de educación básica especial, ¿no? Es la modalidad que está dirigida a atender a todos los estudiantes con necesidades especiales. Esa necesidad especial algunas veces está asociada con alguna discapacidad o talento, ¿no? Cuando hablamos de educación básica especial, nosotros tenemos también básica inicial y primaria y talleres, ¿no? Una educación básica especial hay cuando hay una necesidad especial o déficit cognitivo, que es el retardo mental, déficit motor, cuando el niño tiene algún impedimento físico en los brazos o en las piernas, ¿no? Hay déficit sensorial, cuando el niño es sordo, cuando es mudo, cuando es ciego, ¿no? Eso es lo que se llama educación básica especial, ¿no? Siempre ha habido y todavía existen los colegios de educación básica especial, pero en el año del 2007 al 12, ¿no? El presidente Alan García quiso que se viera lo que era la inclusión, ¿no? Pero era una inclusión para que los niños, entre comillas, normales, de los de básica regular, pudieran aceptar a los niños con necesidades especiales, como por ejemplo los niños que son conocidos como mongolitos o síndrome de Down, ¿no? Que los niños, entre comillas, normales, lo ven como algo raro. Entonces, de eso se trataba, que los niños fueran las últimas horas o las primeras horas de algunos días para que puedan adaptarse, él adaptarse a ese contexto y los demás también adaptarse con él. Pero resulta que los maestros, porque no hay forma de dorar la verdad, por ese entonces había pues pocos alumnos, porque también eso es lo que hizo el señor Fujimori, ¿no? No solamente en la zona rural, acá también hubo, ¿cómo se llama esto, Dios santo, para que no puedan salir? Las operaciones para que no puedan tener hijos, tiene un nombre, se me fue, por favor, disculpe, ¿no? Para que las mujeres no puedan tener niños. Entonces, Ligadura de trompas, La Miss. ligadura, maestra. ajá. Entonces, ¿qué pasa? Que no había niños, pues. Entonces, si tú no tienes niño, te ponen a disposición de la mujer a ver si encuentran un colegio que falte profesores. Entonces, ¿qué hicieron? Los niños que iban por inclusión para ser aceptados por ahorita se quedaban toda la mañana. ¿Por qué? Porque cada niño inclusivo, cada niño con síndrome de Down o con cualquier déficit, para ese maestro varía por 4 alumnos. Entonces, si él tenía 2 niñitos especiales, tenía 8 alumnos, más los 12 que tenía, no lo ponían a disposición de la mujer. Los niños especiales fueron la salvación de los maestros en esa época. Y por eso que las aulas especiales se quedaban más desiertas. Pero la solución era para los maestros, pero fue un daño terrible para los alumnos y sigue siendo. Porque no todos los maestros han seguido, ¿no?, su especialidad en educación básica. Hay que seguir la especialidad o estudiar educación especial en retardo mental, en audición y lenguaje o ceguera. Pero no todos los maestros lo pueden hacer. Tienen al niño porque vale por 4 niños. Y eso no está bien, eso no es inclusión. Eso no es inclusión. Estos temas vamos a seguir viéndolo en la siguiente clase. Dime, Elizabeth Mendoza. Elizabeth Mendoza.
Miss, una pregunta. ¿Los de déficit de atención también están incluidos en la educación básica especial? Claro, porque son niños con necesidades especiales. Su déficit de atención y concentración. Y muchas veces está sumado con la TEA, ¿no? Que es de agresividad también. También están los niños autistas, ¿no? Porque también hay niños con déficit cognitivo, que son los niños con retardo. Pero los niños con déficit de atención es una deficiencia que tiene el niño, que tiene que atenderle una maestra que sepa el trabajo. Pero si tienes un Miss, aula, 20 niños entre comillas normales, ¿a quiénes prefieren? Lo que no debe ser, las maestras prefieren atender a 20 niños que a uno que está en problemas. ¿No? Es una realidad que la siguiente clase, nos vamos a quedar aquí con esta interesante participación de ustedes con un tema muy especial, ¿no? Y vamos a dialogar la próxima semana. Lo que sí, mis amores, ya no, ya con lo que se han anotado con la delegada, ahí a partir de esa fecha con ellos trabajo y ya voy a dar trabajos más genéricos, ¿ya? A ver, Marisol, ¿qué me querías preguntar, hija? Delcy Vidal Vega, Miss, lo que quería preguntarle Dime, de la Marisol. educación especial, los niños hoy en día ya no cuentan por varios niños, ¿no? Solamente por uno. O sea, en el aula, si es que hubiera un niño especial, solamente cuenta por uno, nomás ya no por dos ni por tres. Debería ser, porque si la maestra si la maestra no está capacitada para trabajar con más niños especiales, bueno, a uno todavía, pero casi siempre hay 2 o 3, que no debe ser, ¿no? Jenny, dime. Justamente eso, el día de hoy vino una mamita porque quería matricular a su pequeño en 5 años. Ya. Entonces justamente la directora, la coordinadora promotora le dijo a ella pues que sí, encantadísima, y le preguntó también si tenía el CONADIS, porque nuestro pequeño que tenemos, que es un inclusivo, en 5 Claro. años, sí tiene su Ajá. carnet de CONADIS, le explicó cómo era. Y para primer gradito también tenemos uno. O sea, como dice, ¿no? Dentro de nuestras posibilidades y todo, el niño no puede ser aislado, ¿no? Está No. dentro. Claro, pero eso sí, el niño ha pasado por una evaluación donde el niño le permite entrar como dentro de la educación básica regular, ¿no? Obviamente, como tiene su carnet de CONADIS, el niño no puede repetir, pero también se le hace las tareas diferenciadas. Eso es lo que trabajamos con los niños Claro. ahí en trabajo. Así está bien, ¿no, Miss? Sí, está bien, claro, es lo que tiene que hacerse. Se le trabaja el mismo tema, solamente que las actividades son diferentes. Muy bien, mis amores. Entonces, hasta aquí nos quedamos. Ya a la siguiente clase terminamos con esto. Y que tengan un bonito fin de semana, preciosas y precioso, porque hay un joven. Bendiciones para todos ustedes, ¿ya? Y a las niñas que se han anotado con la delegada, yo les voy también en el WhatsApp les voy a poner el trabajo, ¿ok? Muy buenas noches, bendiciones para todos. Buenas noches, Miss. Mi nombre es Buenas Verónica. noches. Muchas A gracias. ustedes, gracias. Bendiciones, Buenas noches, Miss. Consulta, los que no tenemos grupo, nos vamos a incluir en algún grupo en especial. Vamos a comunicarnos con la delegada, compañera. Ah, ok, muchas gracias.